El Libertador capítulo 40. Una noche sobre el lago. Este capítulo está basado en Mateo 14:22 al 33, Marcos 6:45 al 52, Juan 6:14 al 21. Sentada sobre la llanura cubierta de hierba, en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo proveyera. El milagro de los panes llamó la atención de todos en esa vasta muchedumbre. Dios había alimentado a Israel con maná en el desierto. ¿Y quién era este que los había alimentado ese día sino aquel que había sido anunciado por Moisés? Se decían unos a otros, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Ese acto culminante les dio la convicción de que entre ellos se encontraba el Libertador durante tanto tiempo esperado. Él era quien haría de Judea un paraíso terrenal, una tierra donde fluyese leche y miel. Él podría quebrantar el poder de los odiados romanos. Él podría curar a los soldados heridos en batalla. Él podría suministrar alimento a ejércitos enteros. Él podría dar a Israel el dominio, por tanto tiempo anhelado. La gente estaba lista para coronarlo rey inmediatamente. Vieron que él no hacía esfuerzos para procurarse honores y temieron que nunca haga valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, se pusieron de acuerdo en tomarlo por la fuerza y proclamarlo rey de Israel. Los discípulos se unieron a la multitud para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Esperaban que los arrogantes sacerdotes y príncipes se vieran obligados a honrar al que viene revestido con la autoridad de Dios. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y cuál sería el resultado de ello. Eso terminaría en violencia e insurrección, lo que estorbaría la obra del reino espiritual. Debía detener ese movimiento inmediatamente. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomaran el bote y volvieran enseguida a Capernaum, dejándolo a él despedir a la gente. Nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Esta parecía la oportunidad de oro para establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. Les era difícil irse solos y dejar a Jesús en esa orilla desolada. Protestaron contra tal disposición, pero entonces Jesús les habló con una autoridad que nunca había revelado para con ellos. En silencio, se volvieron hacia el lago. Luego Jesús ordenó a la multitud que se dispersase, y lo hizo de forma tan determinante que nadie se atrevió a desobedecer. En el mismo momento en que venían para tomarlo, sus pasos se detuvieron. El porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden frustraron sus planes. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal, y sin hacer cuestionamientos se sometieron. Cuando fue dejado solo, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Durante horas oró pidiendo el poder para revelarles el carácter divino de su misión, y que así Satanás no cegase su entendimiento y distorsionase su juicio. Sabía que sus días en la tierra estaban casi terminados y que pocos lo recibirían. Los discípulos serían intensamente probados, las esperanzas que por mucho tiempo acariciaron quedarían frustradas. En lugar de verlo exaltado sobre el trono de David, serían testigos de su crucifixión. Esta sería su verdadera coronación, pero ellos no lo comprendían, y sin el Espíritu Santo, la fe de los discípulos fallaría. Jesús derramó ante Dios sus súplicas por ellos con amarga agonía y lágrimas. Los discípulos no habían zarpado inmediatamente, porque esperaban que Jesús viniese con ellos. Pero al ver que se hacía más y más oscuro, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Murmuraban porque Jesús no les había permitido proclamarlo rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad. Si hubiesen sido más persistentes, pensaban, podrían haber logrado su propósito. La incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. El amor por recibir honores los había cegado. Anhelaban ver a Jesús exaltado como les parecía que debía serlo. ¿Acaso serían considerados siempre los seguidores de un falso profeta? ¿Por qué Jesús, ya que tenía el poder, no se revelaba en su verdadero carácter, y así les hacía la vida menos dolorosa? ¿Por qué no había salvado a Juan el Bautista de una muerte violenta? Así razonaban los discípulos hasta que atrajeron sobre sí grandes tinieblas espirituales. Se preguntaban, ¿podía ser Jesús un impostor, según aseveraban los fariseos? Tormenta en el corazón de los discípulos. El recuerdo de ese día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza, pero ellos se olvidaron de todo. Sus pensamientos tormentosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios a menudo hace esto cuando las personas se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se acercaba rápidamente. Una violenta tempestad silenciosamente venía en dirección a ellos, y no estaban preparados para enfrentarla. Fue un contraste repentino, y cuando el vendaval los alcanzó, sintieron miedo. Olvidaron sus resentimientos, su incredulidad y su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. En un clima normal, el viaje tomaba tan solo unas horas,
pero ahora se alejaban cada vez más de su destino. Lucharon con los remos aproximadamente hasta las 3 de la mañana. Luego, agotados, estos hombres se dieron por perdidos. Impotentes, anhelaron la presencia de su maestro. El que velaba y observaba desde la orilla vio cómo esos hombres llenos de temor luchaban contra la tempestad. Con el más profundo interés sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su valiosa carga. Esos hombres habrían de ser la luz del mundo. Cuando sus corazones estuvieron aplacados, apagada su ambición no santa y en humildad, oraron pidiendo ayuda, y les fue concedida. En el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se aproximaba sobre el agua. Pero ellos tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos. Los remos que habían sujetado con músculos de hierro ahora se les cayeron de las manos. El barco se sacudía al impulso de las olas, todos los ojos estaban clavados en esa visión de un hombre que caminaba sobre el espumoso oleaje de un mar agitado. Ellos pensaron que era un fantasma que presagiaba su destrucción, y gritaban aterrorizados. Jesús siguió avanzando, como si fuera a pasarlos de largo, pero ellos lo reconocieron, y clamaron pidiéndole ayuda. Su voz aquietó su temor: «Soy yo. No tengan miedo». Tan pronto como pudieron creer este hecho prodigioso, Pedro exclamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. La exaltación propia de Pedro y su caída. Mirando a Jesús, Pedro caminaba seguro, pero cuando miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. Las olas se elevaban a gran altura, y sintió miedo. Por un instante, Cristo quedó oculto de su vista, y su fe lo abandonó. Empezó a hundirse. Y cuando las olas anunciaban la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y exclamó: «Sálvame, Señor». Jesús sujetó su mano extendida, diciéndole: «¿Tienes tan poca fe por qué dudaste de mí?». Caminando lado a lado, Pedro apretaba con su mano la de su maestro, y juntos subieron al bote. Pero ahora Pedro estaba sumiso y callado. Por la incredulidad y el orgullo casi había perdido la vida. Cuando nos sobrevienen dificultades, ¿con cuánta frecuencia miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador? Las soberbias aguas pasan por encima de nuestras almas. Jesús no nos invita a seguirlo para luego abandonarnos. Dice: «No tengas miedo. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador». En ese incidente sobre el mar, Jesús deseaba revelar a Pedro que su única seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, él solo podría caminar seguro si confiaba en el Salvador. Pedro era débil en aquello en lo que se creía fuerte. Si hubiese aprendido la lección en esa experiencia sobre el mar, no habría fracasado cuando le sobrevino la gran prueba. Día a día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria los está preparando para desempeñar su papel sobre un escenario más amplio que su providencia les ha designado. Podemos suponer ahora que nuestros pies están firmes y que nunca seremos conmovidos. Puede que digamos confiados: «Nada puede quebrantar mi fe en Dios y en su palabra». Pero Satanás planea aprovecharse de nuestros defectos heredados y cultivados. Solo podemos caminar seguros cuando comprendemos nuestra propia debilidad y miramos fijamente a Jesús. Apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco, el viento cesó, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos y exclamaron: «De verdad eres el Hijo de Dios».